política de Evo Morales? Es un tema que ocupa a los Estados Unidos y we are delighted to be here. Desde adentro con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Bernal, bienvenidos a Desde Adentro de NTN 24. Estoy en Quito, en Ecuador, y tengo el gusto de conversar en este programa con María José Pinto, es la vicepresidenta de Ecuador. Vicepresidenta, gracias por acompañarnos, bienvenida. Andrea, qué gusto estar aquí, bueno, para que vean la hermosa ciudad que tenemos y un placer estar contigo. No, gracias a ti por tu tiempo. ¿Te acostumbraste ya al vicepresidenta? No, nunca me voy a acostumbrar. Si al señora, cuando a uno le dicen señora, yo no me siento señora, todavía no me acostumbro, peor, pero bueno, ahí vamos con fuerza, con alegría, con determinación. Entonces, empresaria, diseñadora, también leí por ahí, ¿no? A la vida política, ¿cómo pasó eso? Ahora, Andrea, siempre quise servir al país, desde donde esté. Siempre he servido, en realidad, al país desde donde estuve y tuve la magnífica oportunidad. En realidad, había trabajado después de la pandemia y las cosas cambiaron muchísimo para todos, para la familia, para la empresa, para la ciudad. Y decidí hacer un tema de coaching. Y la coach, la primera pregunta que me preguntó fue, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y le dije, te vas a reír, pero yo quiero estar en un libro de historia. Pero esto fue saliendo de la pandemia. Y me dijo, ok, trabajemos para eso. Y fuimos trabajando y claro, cuando uno ya sabe lo que quiere, va tomando decisiones en la vida que le van acompañando hacia allá. Y yo no le conocía al presidente, pero trabajé en la segunda vuelta de la vez pasada. Y me invitaron a ser parte del gabinete después y aquí estoy. ¿Cuáles serán esas funciones de esta vicepresidencia, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el Ecuador, quien te da las funciones es el presidente? ¿Eso ya está definido? ¿Qué vas a hacer en estos 4 años? A ver, Andrea, lo que me apasiona. Primero, yo ingresé al gabinete del presidente Noboa en la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Lo que hace es erradicar, lo que pretende es erradicar la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Estamos muy atrasados. 1 de cada 5 niños en el Ecuador tiene esta condición y hay que trabajar. Y hay que trabajar en conjunto, hay que trabajar con el sector privado, entre el sector público, con los gobiernos autónomos descentralizados, con la sociedad civil. Todos tenemos que trabajar porque solo así vamos a lograr dar pasos más grandes de los que ya hemos dado. Entonces, tema de desnutrición, te veo también en temas más temas sociales. Desnutrición crónica infantil, visitando el país me di cuenta que hablar del embarazo adolescente y sobre todo impulsar la lucha en contra del embarazo adolescente era fundamental. Y creo que como mujer tengo un gran reto ahí. Es un reto y muchas veces lo que hacemos es, sabemos que existe, sabemos que está mal, pero decidimos taparnos los ojos. Y el ecuatoriano puede taparse los ojos. También tenemos cifras muy parecidas a las de Haití. Y el Ecuador no está para esas cifras. Somos un país mágico, magnífico, y hay que cambiarlas. Hay que solucionar esos problemas sociales para seguir adelante, para tener ese Ecuador con más igualdad y más justicia que tanto queremos. Voy a hacer una pregunta que puede ser dura, pero los temas sociales en nuestra América Latina no son los más sexys. No tienen el dinero que se necesita. Los gobiernos no les ponen en la prioridad que deben ser. Estás como arando algunos dicen que como en dulce de leche, ¿no? Arando en el desierto. ¿Qué prelación realmente tienen esos focos en el gobierno del presidente Noboa? A ver, primero necesitas la voluntad política, que generalmente no la hay. Hay que ser sinceros, no la hay. En desnutrición, sí, por supuesto. En desnutrición crónica infantil dimos los pasos que logramos, 0.8%, más o menos 5.000 niños salvados de la desnutrición crónica infantil en tan solo 10 meses. ¿Eso también viene del gobierno de Guillermo Lazo? Viene desde el gobierno anterior, okay. desde la época del presidente Lenín Moreno. Okay. Luego el presidente Lazo lo tomó un poco como bandera. Y el presidente Noboa lo continuó porque sabe la importancia que tiene. Él dice siempre, siendo
papá de 3 niños pequeños, ¿cómo no voy a querer y cómo no me voy a dar cuenta que es tan importante? Y es así. Y sin el espaldarazo del presidente no hubiéramos logrado eso. Entonces, tienen importancia. El problema es que son problemas que tienes que articular entre varios ministerios. No son solos, no es un solo ministerio que trabaja en desnutrición crónica infantil, sino son varios. Entonces, lo que hay que hacer, Andrea, es volver a confiar los unos en los otros. Volver a confiar que el Estado sí está haciendo cosas adecuadas y está siguiendo lineamientos adecuados para erradicar la desnutrición crónica infantil, trabajar hacia erradicar el embarazo adolescente. Entonces, es dar el espaldarazo político y sobre todo unir porque tenemos que trabajar en conjunto. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. ¿Eres la voz de la tranquilidad del gobierno? ¿Eres la voz de no nos peleemos más del gobierno? Yo creo que sí hay que pelearse en ciertas cosas porque hay que luchar. O sea, como el otro día les decía, ¿quién no quiere erradicar la desnutrición crónica infantil? Si es que alguien no quiere erradicar, algo está pasando. Entonces ahí es donde hay que alzar la voz y decir, a ver, explíquenme, ¿qué quieren? Si no quieren erradicar, ¿en dónde estamos parados? O sea, ¿quién no quiere que todos los niños tengan las mismas oportunidades de crecer física e intelectualmente de forma adecuada? Entonces, ahí es donde hay que poner un pare. Y yo estoy segura que en embarazo adolescente me voy a encontrar con varios, porque tiene muchas aristas complicadas. Ideológicas, además, también. Ajá. Ideológicas, culturales, sí. Pero hay que hacerlo, por más duro que sea, por más no réditos políticos que tenga, por más que las soluciones sean a largo plazo, no a tan corto y no sé, pero se van a ver. Andrea, alguien tiene que trabajar a largo plazo por este país. No podemos seguir solucionando o seguir apagando incendios si no tenemos que seguir trabajando con cosas hacia largo plazo y sobre todo en los temas sociales. Porque cómo está evolucionando el mundo, los temas económicos y esto se mueven mucho más rápido, pero los temas sociales son de largo plazo. Ser vicepresidenta es una carga complicada, no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Es una figura que termina siendo incómoda en algún momento para el presidente. ¿Cómo evitar esas confrontaciones, teniendo en cuenta que hay un contexto en el Ecuador de un enfrentamiento, unos roces muy complejos que llevaron al presidente Noboa con la ex vicepresidenta? ¿Cómo evitarlo? ¿Estás lista para eso? ¿Para no ser esa figura incómoda en el gobierno? A ver, primero, yo tengo contacto directo con el presidente todos los días. Okay. Que eso es un plus, ya. Que eso, no, o sea, eso es sumamente importante, porque primero, y le he dicho varias veces, primero estoy súper agradecida con el presidente por creer en mí, por creer en mi trabajo, porque no todo el mundo creyó en mí, Andrea, y el presidente lo hizo. Entonces, primero, agradecida con el presidente, agradecida con el país, y segundo yo sí considero que es importante tener un vicepresidente porque se puede dedicar a cosas como desnutrición crónica infantil, embarazo adolescente, que los ministros lo que hacen es dedicarse muchas veces a cosas más grandes, a cosas que también necesitan solución. Entonces es un poco ayudar a los ministros en estas estrategias, en estos conceptos de articulación que no necesariamente tienen el peso político, digamos, para hacerlo. Porque yo creo que la articulación, sigo hablando de articulación, mucha gente no sabe lo que es, pero es básicamente unir a diferentes ministerios hacia un mismo objetivo. En este caso, desnutrición crónica infantil. Trabaja en desnutrición crónica infantil, trabaja el Ministerio de Salud, el Ministerio, el MIES, tenemos el MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, tenemos el de Agricultura, el de Mujer y Derechos Humanos, tenemos gobiernos autónomos descentralizados. Pero eso es como que tú terminas siendo jefe de todos ellos. No es un tema de ser jefe o de cabeza, no jefe, o de sino cabeza. Es cabeza para decir, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo? Y si no estamos cumpliendo, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar el día que tú no estés de acuerdo o discrepes con el presidente? ¿Ya ha pasado que tú le digas, no estoy de acuerdo? Sí.
¿Sí? Ha pasado, hemos ¿Y se puede discrepado. discrepar con el presidente Noboa? Por supuesto, se puede discrepar, hablar. Hemos llegado a acuerdos, nos hemos reído después. Él escucha. Sí, escucha y es súper interesante además la dinámica de escucha que tiene. La verdad es que yo es una persona absolutamente inteligente, que escucha, que me ha apoyado, que hemos logrado trabajar en conjunto y por eso acepté este reto también. Espero que continúe así estos 4 años, no tengamos que hacer otra entrevista diferente. Te veo a ti como más calle, menos escritorio. ¿Serás la calle del presidente? Es decir, Bueno, en el presidente es súper calle, le encanta estar con la gente porque él cree y considera, justamente estábamos hablando de esto el otro día, cree y considera que tienes que estar con la gente para no perder el norte. Si no estás en contacto con la gente, es súper fácil perder el norte porque estás en un escritorio encerrado con la gente que ya trabajas. Entonces es fundamental. Y bueno, en el tema social más todavía. Necesitas escuchar para saber qué pasa. Lo hemos hecho. En la Secretaría, la Estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil no tenía una priorización en educación para volver a las chicas al colegio, a las adolescentes que se quedaban embarazadas porque salen del colegio. Y yo le fui a visitar a una chica en la Tacunga y ella me dijo, yo le dije, bueno, si es que le podías pedir lo que sea al presidente. Si el presidente es el genio de la lámpara maravillosa, claro, y te puede conseguir lo que sea, ¿qué le vas a pedir? Y me dijo, quiero volver al colegio. ¿Cómo no le puedes cumplir eso a un adolescente que lo que quiere es una mejor vida para su hija y por eso quiere regresar al colegio? Entonces ahí hicimos un acuerdo interinstitucional que lo que hacía era priorizar a estas niñas y ya tenemos más de 6,000 niñas dentro del sistema educativo de nuevo. Y eso solo se puede hacer escuchando desde el territorio a la gente y sabiendo en verdad qué quieres. Porque muchas veces lo que haces desde un escritorio es creer e imponer una política que tú crees que la gente necesita, cuando no es así. Tú tienes que saber lo que necesitan, cuál es la problemática. Y el Ecuador lo que tiene es 3 regiones, 4, pero en verdad 3 regiones súper marcadas, que tienen necesidades muy distintas. La región andina, la sierra versus la costa versus la Amazonía, no tienen nada que ver. Entonces es escuchar desde el territorio qué es lo que se necesita en cada una de las regiones y tratar de resolver hacia cada una de las regiones. Por ejemplo, educomunicación, concentrar lo primordial ahí y no las 11 temáticas que se necesitan, sino ver de verdad cuál es el problema para solucionar ese problema. Ya regresamos con Desde Adentro por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente Noboa, que ya llevaba completando un periodo, ahora entró a uno nuevo, hablaba de una constituyente. A veces en América Latina uno sabe cómo empiezan las constituyentes, no sabe cómo termina. Y son un riesgo de todas maneras para el país. Cuando se arma ya la asamblea en el Ecuador, hay quienes dicen, y el ministro de Interior dijo, bueno, quizás ya no necesitamos una constituyente. ¿El Ecuador necesita una constituyente, vicepresidenta? Otra cosa que lo hemos hablado mucho con el presidente y creemos que sí necesitamos, porque sobre todo necesitamos cambiar muchas cosas en el sistema legal, en el sistema jurídico, que se necesitan cambiar, sobre todo para los temas de seguridad. Hay un sinnúmero de cosas que hay que cambiar, obvio, pero hay que priorizar, lo que tú dices, o sea, prioricemos, hagamos las cosas. O sea, que ese tema no quedó muerto, el de la constituyente en el Ecuador. No ha quedado muerto, el presidente lo ha dicho varias veces en varias entrevistas, es muy verbal al respecto. La gente está nerviosa, obvio. Todas las cosas nuevas y todas las cosas que se escuchan te ponen nerviosa, pero el presidente está consciente que las necesitamos para poder, sobre todo, solventar los temas de seguridad. Porque esa decisión de decir, bueno, podemos esperar, quizás que lo dijo el ministro de Interior, se da luego de la conformación de la Asamblea, que les fue muy bien. Hay quienes dicen que, bueno, son la nueva aplanadora, arrasaron las 12 comisiones de las 15, el correísmo denuncia que hubo una dictadura dentro de la Asamblea y otros dicen que les están dando de su propia medicina. ¿Cómo fue eso? Sí
sí arrasaron y sí hay un intento de callar al correísmo dentro de la Asamblea, teniendo en cuenta que son la segunda fuerza en el país, de todas maneras. A ver, yo te tengo que decir, la comisión con la que yo voy a trabajar, hay mucho correísta. Ok. O sea, no se quiere callar la voz de la oposición. O sea, yo tengo que trabajar. Les estoy diciendo que hay que trabajar en conjunto, en equipo, para cambiar este país. Hay muchos temas de infancia que hay que modificar, que hay que cambiar, que los organismos internacionales dicen que hay que impulsar, y hay que impulsarlos, porque no podemos quedarnos por detrás de la región. Entonces, yo creo que tuvimos una muy buena asamblea. A mí me da un gusto que Neil sea el presidente. Trabajamos en el gabinete juntos del presidente, estuvimos en la campaña juntos también, y creo que es una persona excepcional y que lo que busca también es unir. Él lo dijo: si es que no votaron por mí, no importa, yo estoy aquí para unir, para trabajar por el Ecuador, y eso es lo que estamos haciendo todos. Y con esa asamblea se pueden hacer muchas cosas antes de entrar a una constituyente, de todas maneras. Hay opiniones divididas, que sí se puede, que no se puede. Hay que ir trabajando para ver cómo seguir, sobre todo seguir remando todos hacia ese Ecuador con más justicia e igualdad que queremos. Y de seguridad, sobre todo. Y también. más seguro, sí. Y más seguridad. El Ecuador ya lo hemos visto en algunos años con mucho pesar de cómo ha pasado de una isla de paz a este tema de la inseguridad, del crimen organizado. El presidente ha mandado una ley económica urgente justamente para el combate al crimen organizado. Imaginamos que va a pasar, ¿no? Que va a pasar la ley, ¿no? O sea, esperemos que pase. 30 días, ¿no? Sí, tenemos 30 días. Entonces, confiados en que va a pasar. Listo. Es una herramienta, sin duda, para combatir la inseguridad. ¿Qué está pasando que llama mucho la atención, vicepresidenta? Por ejemplo, lo que pasó en la frontera. 11 militares asesinados. Hablas de las disidencias de las FARC y prende la alarma de toda la región, pero también de Colombia, decir, las disidencias de las FARC están en el Ecuador. A ver, Andrea, las autoridades lo están investigando. El presidente lo ha dicho. Hay un empuje y sobre todo las Fuerzas Armadas tienen todo el apoyo del presidente y él lo está tratando específicamente. Y la investigación es importante para saberlo, pero... Se citaron a estos tres grupos también como grupos de delincuencia organizada. Los GAOs se los llamó así, ¿verdad? El presidente a los últimos tres. ¿Como grupos terroristas también? No me acuerdo si quedaron o no como grupos terroristas, pero el presidente está trabajando. Sí, los tiene ahí, los tienen en lo ha dicho que no habrá impunidad y vamos a trabajar para eso. Pero, Andrea, tenemos que trabajar. El presidente está trabajando en este concepto, en el tema de seguridad, directo con las Fuerzas Armadas, directo con la policía, pero hay que trabajar la seguridad desde la parte social también. Ahí también viene tú. Y ahí también venimos nosotros, entran todo el gabinete social, como lo hicimos en Durán. Yo no sé si tú seguiste, entramos todo el gabinete social, seguimos en Durán. Es uno de los cantones que más visité cuando trabajé, y lo necesitamos seguir haciendo, porque necesitamos reestructurar ese tejido social que tenemos. Y claro, es un tema de embarazo adolescente, de dar más oportunidades a los jóvenes, de trabajar en desnutrición crónica infantil, porque de esas investigaciones un día estaba pensando y digo, voy a pedir el mapa de inseguridad y el de desnutrición crónica infantil. Y los focos rojos están ahí los dos. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que tienes que trabajar desde la parte social, que es fundamental empezar a trabajar. Sí, hay que trabajar con las Fuerzas Armadas y con la policía, pero hay que trabajar en la parte social porque el Ecuador lo necesita. Y también no se puede solo, que creo que el gobierno del presidente Noboa lo ha entendido en el sentido de pedir cooperación internacional, Estados Unidos. Quizás vuelvo al tema de si estamos en esta frontera, se necesita esa cooperación con Colombia. Ha sido difícil esa conversación con el presidente Petro, aunque los vi muy bien conversando ahí en Roma, ¿no? En la misa, pese a que el presidente Petro fue duro en no reconocer al presidente Noboa en las elecciones. ¿Cómo cae en el gobierno que hay gobiernos de América Latina que todavía no reconozcan al gobierno del presidente Noboa? Bueno, lo hemos dicho. La verdad es que esos temas es complejo, pero nosotros vamos a trabajar
los ecuatorianos nos dieron El aval. su voto, el aval, y eso es lo más importante para nosotros. Seguiremos trabajando. La región es fundamental, hay que trabajar juntos, lo hemos dicho. Tenemos varios modelos, digamos, de trabajo en conjunto y con la cooperación con Estados Unidos. Te doy un ejemplo. En desnutrición crónica infantil tenemos mucha cooperación colombiana y peruana, porque los dos países están muy adelantados en la lucha versus el Ecuador. Entonces, son cosas en las que seguimos trabajando en conjunto, en las que seguiremos trabajando en conjunto, porque sabemos la importancia que tiene la región en el desarrollo de los tres países. ¿Cuál es la agenda de gobierno, vicepresidenta? La agenda que el presidente ha hablado y ha dicho es, obviamente, seguridad. Es un tema de trabajo. Lo que la gente nos dijo durante la campaña y lo que siguen diciendo es: necesitamos trabajo. Entonces es traer más dinero de afuera, traer inversión, ayudar a la empresa privada a dar más trabajo, porque la empresa privada está para eso, finalmente. Luego trabajar en tema de salud. Salud necesita mucho trabajo, estamos conscientes de ello. Y sobre todo trabajar en bienestar social también. Entonces es hacia allá, es hacia ese país con más seguridad, con más trabajo, con más desarrollo, trabajando en el sector social muy de cerca con la gente, pero uniendo también a las fundaciones, a la sociedad civil, a la empresa privada. De lo contrario, Andrea, no vamos a poder salir adelante. Si no estamos unidos, si no es un trabajo de todos, este país no va a salir adelante. En ese libro de historia, ¿qué quieres que se lea de ti? Que quiero que mi prioridad fueron los niños y las mujeres. He trabajado, y el sector indígena, he trabajado muchísimos años con el sector indígena. Me olvidé de mencionarte, bueno, ya me emocioné. Me olvidé de mencionarte también la educación intercultural bilingüe. ¿Será otro de tus objetivos? Otro de los objetivos. Estoy emocionada además porque la UNESCO es el decenio de las lenguas ancestrales. Y claro, cuando uno empieza a leer se da cuenta que se están perdiendo las lenguas ancestrales, no solo en el Ecuador, sino a nivel mundial. Hay que fortalecerlo, hay que empoderar, porque es lo que nos hace mágicos. Tenemos que entender que esa interculturalidad, esa pluriculturalidad en el Ecuador es lo que nos hace mágicos, es lo que somos. Y no podemos perder nuestras raíces, Andrea. Porque si es que nos olvidamos de lo que te decía, si es que nos olvidamos de nuestra historia, entonces ¿quiénes somos? Y por eso quiero trabajar de cerca con el sector indígena, con las mujeres, con los niños. Y te escucho menos política. ¿No te gusta la política? ¿No? Me lo confiesa. La menos política, ¿sí? Estoy aprendiendo. Hay que aprender, obvio. Y si estás aquí ya eres política. Mañana el presidente te puede decir, la necesito, ¿qué? ¿En dónde? ¿En la asamblea? ¿La necesito? Encantada. ¿Verdad? Encantada. A mí que me pongan donde sea para trabajar por este país. Es lo primero que le dije al presidente. Presidente, donde tú me necesites, ahí voy a estar. Sí, me encanta la parte social. A eso iba. Más social, menos política. Me encanta la parte social y ahí es donde quiero estar y obviamente ahí es donde voy a estar. Pero si el Ecuador me requiere que esté donde esté, yo voy a estar ahí. La voz de la calma, me parece que es la vicepresidenta de Ecuador, que son voces que se necesitan no solo en el Ecuador, sino en América Latina, en nuestra región. Ha sido un placer conversar contigo desde Quito. Siempre me encanta venir acá, así sea por un poquito tiempo, pero te agradezco por tu tiempo mucho y les deseo mucho éxito también. No, más bien gracias por venir, gracias por escucharnos. Somos un binomio joven, binomio que cree en el Ecuador, que estamos comprometidos porque queremos un mejor país para nuestros hijos, pero para los hijos de todos los ecuatorianos. Tenemos hijos chicos, los dos, así es que va a ser un reto, pero este reto vale la pena. Estoy completamente... Para mí es un privilegio servir al Ecuador. Soy privilegiada y eso es lo que siento y el Ecuador puede contar conmigo porque mi lealtad es con el presidente, pero es con el país. Y estaremos atentos a eso. Un gusto y gracias de nuevo por tu tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra ocasión en Desde Adentro para NTN 24.